vamos a cerrar con la última mesa, que no sé ni siquiera si le pusimos título, pero un poco la idea es hablar de algo que os hemos insistido desde el principio y que procuramos, chicos, por favor, procuramos hablar de ello, yo creo que pues prácticamente todos los profesores de la escuela, me imagino, y es la idea de que esta profesión es una profesión muy transversal en la cual pues empezamos en un aspecto o en un segmento expresivo determinado, pero poco a poco nuestra propia voz creativa, nuestras necesidades creativas, nuestro temperamento o las necesidades incluso de producción, de la cual hemos hablado también con anterioridad en otras mesas, te obligan a cometer tareas y de pronto, pues, oh sorpresa, resulta que esa nueva tarea te gusta tanto como la anterior o más, ¿no? Entonces, en eso va a consistir un poco esta mesa, con la cual vamos a cerrar, luego haremos un pequeño cierre recapitulativo y os recordaremos 2 o 3 cosas de intendencia de cara a lo que viene, de cara a ECI 3. Os recuerdo que la jornada forma parte de esa asignatura en la que estáis matriculados, parte de integración 3, y que tiene alguna cosita más todavía por hacer. Y sin más dilación, pues si estamos ready, vale, pues venga, lo he grabado, ¿no? Estaba yo mirando por el otro lado, cómo ampliabas el texto. Bueno, ahora tomar, ahora después lo pasáis o lo que te toque hablar. Gracias. Bueno, gracias Pepe por esta introducción y bueno, me alegra mucho que veros aquí a este final de las jornadas que desde mi punto de vista han sido fascinantes y muy en tierra, ¿no? Muy en la tierra, muy en lo de la realidad de la profesión. Entonces, creo que para concluirlas nada mejor que 2 testimonios directos de 2 personas que han salido de esta casa y que han tenido trayectorias muy dispares, ambas trayectorias interesantes, pioneras en algunos casos, ¿no? Con algunas cosas. Entonces paso a contaros su currículum, su bio, pero luego van a hablar ellas. Entonces voy a ser muy literal, voy a leerlo literalmente, y luego, bueno, pues ya tendremos tiempo de que les preguntéis exactamente cómo han sido sus tomas de decisiones, ¿no? Presento primero a Jara Martínez Valderas, que es profesora contratada doctora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del grado en estudios teatrales, que arrancó el año pasado y este año está en su 2º curso. Tenéis primero y segundo en marcha. Ha sido también coordinadora del máster en Teatro y Artes Escénicas de esta institución, así como jefa de estudios y jefa de departamento en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, donde ha impartido clases durante 10 años. Es doctora por la Universidad de Granada y licenciada en Dirección de Escena, aquí, en esta casa, por la Universidad de Madrid. Ha dirigido 4 tesis doctorales con calificación de sobresaliente cum laude y más de 40 TFMs. En 2023 recibió el premio Leandro Fernández de Moratín para estudios teatrales, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España, que también han estado aquí representados en una de las mesas sectoriales que hemos tenido. Entre sus publicaciones destacan los libros en colaboración Teatro y Artes Escénicas en el ámbito hispánico, Siglo XXI, Escenas de diálogo, Cátedra, La mirada creadora en la escenificación, de la ADE, El análisis de la escenificación, de Fundamentos de Resat, y últimos circuitos teatrales del siglo XXI. Y como autora individual ha publicado Manual de Espacio Escénico, Terminología, Fundamentos y Proceso Creativo, y ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros, y ha coordinado monográficos. Bueno, como veis, tiene un currículum académico muy extenso, pero también viene de la praxis y ha recibido encargos de la Casa de América de Madrid, de la Resat, del Grupo El Astillero y del Ayuntamiento de Baeza. Su trabajo más reciente incluye el diseño de escenografía y vestuario para La Dama Duende de Calderón de la Barca, estrenada en el Teatro Ugala de Viljandi, ¿lo he dicho bien? Sí. Vale. Y presentada en España en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. También ha dirigido y ha diseñado la escenografía de La Loa y el auto sacramental de la vida y sueño de Calderón de la Barca del Instituto de Teatro de Madrid y en colaboración con el Festival de Almagro. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora paso a presentaros a Carolina África, que también yo creo que muchos de vosotros ya sabéis quién es, pero bueno, resumimos un poco su currículum, porque no sabéis quién es, pero no sabéis todo lo que ha hecho. Es directora de teatro y cine, dramaturga, guionista, actriz, productora y fundadora de La Belloc Teatro SL, que ahora ya sabemos lo que es, ¿verdad? Ha escrito y dirigido obras como El cuaderno de Pitágoras, Vientos de Levante y Otoño en abril.
Su ópera prima cinematográfica, Verano en diciembre, que es la traslación a pantalla de su obra Verano en diciembre. Ay, que me he perdido, ¿dónde está? Fue candidata a los premios Goya 2025. Como guionista ha trabajado para Radio Televisión Española en La matemática del espejo y en Mujeres en la 2. Ha colaborado con Antonio Najarro en La Argentina en París y realizado versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sus textos han sido publicados por diversas editoriales, programados por el Centro Dramático Nacional y el Teatro Español y representados en giras por Europa y Latinoamérica. Traducidas a varios idiomas, sus obras han sido producidas internacionalmente con estrenos en Argentina, Reino Unido y el Teatro Nacional de Génova, en Italia, claro. Ha sido finalista en varias ediciones de los premios Max y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional Calderón de la Barca, el Barahona de Soto, el Francisco, además de diferentes cosas. No, estos no son de escritura. El Francisco Nieva y el Premio Nacional de Directoras de Escena de Torrejón. Este sí, son de diferentes ámbitos, como veis. Así que, nada, un aplauso. Y nada, con estas bios ya tenéis más o menos una imagen general de las dos personas que tenéis aquí delante. Y les voy a ceder la palabra para que ahora sean ellas quienes os cuenten su trayectoria. Y recordad, ambas trayectorias empezaron aquí. Me ha tocado empezar. Bueno, muchísimas gracias a Pilar por invitarme a estar aquí esta mañana y a la RESAD, y sobre todo felicito por estas jornadas que en mi época no existían. Así que enhorabuena por estas nuevas iniciativas que me parecen muy, muy enriquecedoras. Hoy venía pensando esta mañana que hace 20 años que salí de la RESAD, así que para mí es súper bonito, que me iba a decir a mí que como alumna iba a estar 20 años después aquí contando qué he hecho estos 20 años. Pues me hubiera gustado verme a mí misma en ese momento, cuando tenía tanta incertidumbre, como no sabía qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Que estaba en ese momento de voy a acabar RESAD, ¿qué voy a hacer? También esta mañana hablaba con Alicia, que me la ha encontrado. Yo tengo mucho cariño a los profesores de la RESAD porque nos hemos ido encontrando estos 20 años y siempre he estado relacionada con nuestra casa de alguna u otra manera. Hablaba con ella sobre la idea de ser artista. Y ahora luego os cuento un poco de mí, pero me parece que esto es importante. ¿Qué es ser un artista? Que es una pregunta difícil de responder, seguramente muy personal, y cada una y cada uno tendréis una respuesta sobre qué es artista para vosotros en este momento de vuestra vida. Quizá dentro de unos años la respuesta sea otra. Y creo que al final ser artista es tener la necesidad de comunicarte de forma artística, que no puedas sentirte realizado laboralmente si no canalizas esa necesidad imperiosa de comunicarte por un método artístico. En mi caso, me decía Alicia, siento que cuando yo estudié en la RESAD y cuando he ido haciendo cosas artísticas estos años, he sentido mucho placer. Me ha gustado mucho estar en un ensayo. Cuando he ido picoteando en cosas creativas, que bueno, alguna de ellas os ha contado Pilar, he sentido mucho gusto. Me meto en una sala de ensayo y el tiempo se detiene, o se ralentiza, o agua, saltos en el tiempo. No, es el altavoz, no te preocupes, estamos viendo porque no suena con el canal derecho y estamos viendo si lo retocamos. Cantar no voy a cantar, no. Eso sí, o sea, os decía que me estimula, me gusta, me enriquece, lo agradezco cuando me llega en la vida la capacidad de, pues ahora voy a escribir una lectura dramatizada, por ejemplo, ¿no? Para el astillero dentro de un par de domingos, y ahora estoy pensando en el proceso de ensayo, la lectura, me pasa muy bien, pero no lo necesito. Yo no siento que mi necesidad de comunicación sea únicamente por la vía artística. Tengo un gran placer también en la comunicación pedagógica. Y eso lo descubrí pues bastante pronto. Yo creo que estudiando en la RESAD vino primero la vocación investigadora y luego vino la vocación docente, porque creo que están muy relacionadas, ¿no? Si tú investigas en algo, al final tienes necesidad de poder compartir eso que estás investigando con otros, ¿no? Que al final es comunicarte a partir de que te lean o a partir de que te escuchen. Y ahí yo estudié en la RESAD, dirección escénica. Fui una alumna muy joven, que para aquel momento no era muy habitual. Sé que ahora el rango de edad ha bajado un poquito y también que está más feminizado en general la carrera de dirección, cosa que me alegra mucho. En aquel momento ya éramos mujeres, pero había más chicos en general, por lo menos en mis promos. Y es verdad que eran más mayores. Entrar en la RESAD tan joven era raro. Pienso que ahora, si hubiera entrado más mayor a la RESAD, hubiera podido aprovechar mucho más cosas que en ese momento no pude aprovechar.
Pero es verdad que era un libro en blanco, entonces como que no tenía nada, entonces todo lo que me vino aquí en la Resat me nutrió muchísimo, ¿no? Es como que estaba tan abierta estos 4 años que recuerdo una época de gran intensidad y de mucho conocimiento. El caso es que estando estudiando aquí, tenía una pequeña frustración, que era no haber estudiado filología hispánica. Porque yo soy de Granada. Y en Granada, como adolescente, me gustaba mucho la poesía y sobre todo la poesía de la experiencia, que fue un movimiento poético en Granada muy potente, entre otros estaban García Montero, que era muy conocido, y siempre quise decir filología. De hecho, yo me escapaba de las bachilleratos, era así de... ¿cómo se dice? En polloncilla, entonces no me iba a fumar porros, como hacían todos los demás, que alguna vez también, pero sobre todo me iba... Podéis coger este meme y ponerlo en redes, ¿sabes? Profesora de universidad. No, por favor. Bueno, me iba a la facultad de filología y me hacía pasar por alumna, me colaba ahí a escuchar a esos grandes profesores de filología que me gustaban. Me enganchó el teatro, dije voy a probar esto de la dirección de escena, que era tan bonito, que por cierto descubrí gracias a la ADE, que tenía unas revistas de la ADE Teatro, y con 17 años leí una ADE y dije, existe una profesión que se llama ser director. Pero lo leí en una revista, es que estamos hablando de hace muchos años, no existía en internet. Entonces mi padre me regaló esa revista cuando me gustaba el teatro y dije, existe una cosa que se llama dirección, y existen directores de escena y directoras, yo quiero hacer esto. El caso que a partir de esa experiencia de venir a Málaga siempre me quedó esa frustración. Entonces acabé la carrera e hice algo muy raro, para esa época, muy raro, que nadie hacía, y ahí sí que soy un poco pionera. Y es que viniendo de dirección escénica, me puse a hacer un doctorado. Entonces quise volver a Granada y a vincularme de alguna manera con la Universidad de Granada, pero ya desde otro lugar. Entonces acabé y hice unos cursos de doctorado, primero aquí en Madrid, en unos programas, y finalmente dije, me quiero ir a Granada a retomar esta idea de hacer un doctorado allí. No voy a ser filóloga, pero sí que voy a ser doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada e Historia del Arte. Bueno, así se llama el programa. Porque no existía un doctorado en teatro, que ahora sí que existe, ahora voy a hablar un poquito de ello. Y entonces retomé esa vía de la investigación. En ese momento, cuando yo acabé de dirección, era un buen momento económico, hablando un poco de las economías, porque todavía no estábamos en las crisis que vinieron después tan gordas, y durante 6 años trabajé mucho haciendo teatro en todos los roles, menos distribución, creo que hice todo. Sobre todo hice muchas ayudantías de dirección, gracias a una oportunidad que me dio la Resat, porque Ignacio García, que estaba en el Teatro Español, hizo una producción teatral. Y se le ocurrió la brillante idea, cosa que deberían hacer todos los directores que están en un teatro público, de decir, oye, voy a meter una persona, que en aquel momento se financiaba eso, fijaos, segundo ayudante de dirección, oh my god, ahora cualquiera diría eso, ¿no? Y dije, voy a pedir un segundo ayudante de dirección para esta obra que voy a hacer y voy a pedir a la Resat que recomienden a alguien. Ahí tuve mi primera oportunidad. Me recomendaron esa promoción cuando yo salí y empecé en el Teatro Español con Ignacio García. Y ahí todo giró, empezó a funcionar. Conocí al ayudante de dirección de Nacho, conocí a Nacho, el ayudante de dirección me dijo unos meses después de acabar ese trabajo, oye, me han llamado para estar con Pérez de la Fuente, yo no puedo, pero te he recomendado. Pues me fui con Pérez de la Fuente, estuve haciendo bastantes montajes y trabajé mucho tiempo haciendo producción teatral también, que ya había hecho un poquito antes de acabar la carrera en el Centro Andaluz de Teatro. Dejé un año la carrera para hacer producción y luego la retomé. Bueno, hice producción, hice muchas regidurías también. En fin, me busqué la vida, porque al final hay que saber un poco de todo. Hay que saber no solo dirigir, porque es muy difícil solo dirigir. Pues al final hacer producción, hacer regiduría, pues vas tirando un poco por ahí, ¿no? Vas aprendiendo en esa línea. Si eres ayudante de dirección, pues muchas veces lo que hacían es, nos quedábamos luego como regidores para hacer giras. Y es una manera de seguir acompañando a la gira y teniendo un trabajo más largo que el día del estreno. Bueno, ahí... Pero nunca dejé la investigación, entonces me puse a hacer a la par el doctorado. Ahí, haciendo el doctorado, y en la tesina, que en aquel momento no había máster, porque luego los másteres se han inventado un poquito posterior, salió la oportunidad de presentarme a unas plazas, porque habían abierto una escuela de arte dramático en Castilla y León, que era nueva, y necesitaban profesorado. Y salió una plaza
y me presenté y bajo todo pronóstico, porque nadie esperaba ganar esa plaza, ni siquiera yo. La verdad que me tiré 3 meses metida en la Biblioteca Nacional. 3 meses literalmente. Fue en mi casa 3 meses. No paré de estudiar en 3 meses. Me pasé todo junio, julio, era en septiembre, pues los 3 meses antes, estudiando 7 horas al día para prepararme a la plaza. Y la gané. No lo esperaba, pero así fue. Y de repente, a partir de ganar esa plaza, como que todo empezó a girar. Estuve 10 años en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, descubrí que la docencia, efectivamente, como mi intuición me decía, me gustaba muchísimo. Era una escuela nueva, con todo por hacer, con lo cual había muchas oportunidades de aprender, proponer, ¿no? Hacer cosas en la escuela. Acabé mi tesis, que me costó lo suyo, porque trabajar, dar clase y hacer una tesis es muy duro, pero fui muy constante, que es lo único que se requiere para hacer una tesis, es constancia, y acabé. Fin de semana, vacaciones, todo eso. O sea, al final, ¿cómo se hace esto? Pues trabajando un montón, porque me dediqué 10 años básicamente a trabajar. Estando en la Escuela de Arte Dramático, empecé a dar clases en una privada, en la UNIR, que habían abierto un grado. Y luego tuve la oportunidad de ir a la Complutense a dar una asignatura. Y ahí la vida me llevó a la universidad. Igual explica un poco lo que es UNIR, porque es Sí, un poco particular. Universidad Internacional de La Rioja, sí, una universidad privada que tiene que es online, que tiene un máster. Y entonces empecé a ir a clase ahí. Ya está. Y empecé de asociada a la Complutense, porque necesitaban profesores de prácticas, fijaos. Tenían un máster de teatro y no tenían nadie que pudiera dar teoría y práctica de la escenografía. Yo daba espacio escénico a dirección de escena en Valladolid y necesitaban gente que diera taller del actor y el espacio. Y claro, ¿qué profesor de universidad en ese momento podía dar esa asignatura? ¿Y qué se les ocurrió? Pedir colaboraciones. Entonces entré de asociada, con una jornada muy pequeñita, y después de unos años de asociada con una jornada pequeñita, pues ya con el doctorado, pues pude optar a cambiarme de trabajo. Eso fue un gran momento de mi vida, esa decisión sobre qué hacer, sobre si irme o no a la universidad. Porque yo era fija, tenía muy buen sueldo en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León. Y claro, me iba a la incertidumbre de ayudante de doctora, que es como la escala. La universidad es muy de ir dando pasitos, tiene sus clases en todo esto. Entonces tú vas entrando, entras como asociado, luego eres ayudante de doctor, ya cuando tienes la tesis, luego eres contratado doctor interino, luego eres contratado doctor fijo, atentos, luego eres titular, y todo esto tienes que ir ganando que el Estado te dé esa posibilidad a través de tus méritos. O sea, es una carrera agotadora. Luego eres titular y luego ya eres catedrático. Si quieres, ¿vale? Te puedes quedar en un punto de ese camino, pero lo normal es ir recorriendo ese camino. Y decidí marcharme a la universidad y arriesgarme. Mi madre no quería. Mi madre no quería. Igual que me apoyaron mucho para hacer teatro, luego con los años me enteré que estaban aterrorizados, pero no me lo dijeron. Pues mi madre me decía, pero ¿qué estás loca? Tú te vas a ir a la universidad, pero si es que estás arriesgando mucho, porque de repente irte a la universidad de ayudante, tienes que ganar la plaza, ¿eh? Cada 3 años tienes que ganar plaza, te la puedes quitar y te quedas sin trabajo. Pero había algo en mí que quería intentar entrar a la universidad. Porque, y ahí está mi parte de pionera, creo que en la universidad podía aportar mucho más que en una escuela de arte dramático, donde tenía compañeros estupendos, donde la dinámica estaba, ¿no? Como bueno, pero ¿y en la universidad? Ostras, una teatrera en la universidad, esto era como, esto es interesante. El caballo de Troya, que me llama Pilar, dice, tú has entrado ahí con el caballo de Troya, algo. Bueno, me parecía que había mucho trabajo por hacer, que había que ayudar a que desde la universidad se entendieran el teatro de otras maneras, y ahí estamos, ¿no? En esa lucha. No sé si sabéis, pero el estudio del teatro en la universidad ha estado muy vinculado siempre a filología. También en Bellas Artes han hecho algo, pero ha sido muy desde la filología, sobre todo con la creación del Instituto del Teatro de Madrid, y estaba muy vinculado al texto, históricamente. Estas cosas están cambiando un montón y ya no es lo mismo. Ahora los estudios teatrales son otro universo, o están empezando a serlo, ¿vale? O estamos intentando que lo sean. Pero en ese momento era muy desde el texto. Entonces, alguien de la práctica que ha estudiado dirección de escena, ese es mi título, dirección escénica. Luego he hecho un doctorado, que me costó que me admitieran, tuve que presentar papeles, porque me decían que qué título era ese.
Ahora ya las cosas han mejorado mucho, pero es que estoy hablando hace 20 años, ¿no? Pues me parecía que era muy, bueno, muy interesante ver qué pasaba ahí si yo me metía en ese camino universitario e intentaba cambiar las cosas. Y sí que es verdad que en ese momento no era habitual. Ahora tenemos mucha gente preparada que viene de la práctica, que hace máster en la UCM y que sale con doctorado en estudios teatrales. El doctorado de estudios teatrales de la UCM lleva como unos 15 años funcionando y ahora mismo ya hay muchos doctores que tienen un perfil como el que yo tengo, que vengo de estudiar dirección, pero luego me he hecho académica. Es verdad que yo fui pionera, pero ahora afortunadamente no lo es. Y es un campo, y ahí es donde quiero ir a llevaros, a intentar seduciros, es un campo que puede ser muy interesante como futuro. Si tenéis vocación, no se trata de ser artistas frustrados que terminan dando clases, que eso es un problemón para vosotros y para los alumnos, porque al final generamos nicho de frustración. No, pero si realmente os interesa la investigación, que además están haciendo una investigación ahora de estudios teatrales apasionante, estamos teniendo tesis doctorales sobre interpretación, tesis doctorales sobre iluminación, tesis doctorales sobre análisis de la escenificación, donde no se analiza el texto como parte de ese análisis, no sé, tesis sobre... O sea, se ha abierto mucho el campo de las performance studies. O sea, hay un campo enorme donde un artista puede aportar como nadie. Como nadie. Yo le animo mucho a mis doctorados porque digo, nadie puede hacer esta tesis que tú estás haciendo. Porque tú eres directora, o tú eres dramaturga, es que nadie puede hacer esas tesis. Porque la mirada que tienen sobre la investigación académica, la gente que viene de las artes y del teatro práctico, es inalcanzable. Los filólogos tienen otra mirada. Ni mejor ni peor, pero es otro posicionamiento sobre el material. Entonces, ahora mismo realmente estamos haciendo que la academia se abra hacia otros lugares en España. Pues yo, eso pienso yo, quiero creer. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, si tenéis gusto por la investigación, gusto por la docencia, yo os animo mucho, y ahora si queréis hacerme algunas preguntas sobre esto, puedo hablar un poquito más, a que consideréis esta posibilidad de trabajo, que no es incompatible con la artística, pero que es muy complementaria y que yo creo que en cierta medida os puede hacer también mejores artistas. Pienso yo. Esto Ostermeyer dice que no, que dejó de dar clase porque hacía mal director. Pero yo no estoy tan segura de que ser alguien que sistematiza y alguien que estudia desde fuera las escenificaciones de otros te vaya a hacer peor artista. Yo creo que todo lo contrario. Bueno, ahí lo dejo, por no enrollarme más. Muchas gracias, Clara. Bueno, pues después de esta apasionante biografía, vámonos a otra apasionante biografía, la de Carolina Azteca. Gracias. Gracias a ti, Pilar, y bueno, muy emocionante estar aquí. Yo también hace 20 años que salí de la escuela, soy 2002-2006. Y mi promoción y mi camino, la verdad, es que yo, si miro para atrás, no lo pensé y a la vez todo tiene sentido, ¿no? Que esto también es algo a lo que os invito a reflexionar para vosotros, decisiones que toméis, que no tengáis miedo a equivocaros en las decisiones, porque todo lo que hagáis, te equivoques o no, va a sumar, porque a veces lo que consideras hoy una equivocación, el día de mañana es lo que te salva la vida. Y yo esto lo cuento porque tengo la gran suerte de dedicarme profesionalmente a lo que a mí me hacía feliz desde que era pequeñita. Yo quería escribir, escribía poemas, era mi diario, yo quería ser escritora y mis hermanas, sobre todo la mayor, que es mi primera maestra, hacer teatro con ellas, jugar con las canciones de Mecano, dramatizarlas delante de mis abuelas, ese rincón de los juguetes donde nos vestíamos con cosas y donde para toda mi familia la talentosa era mi hermana la mayor, que era la que tomaba todas las decisiones y yo tenía que ir, o sea, si hacíamos Hijo de la Luna, yo quería ser la luna, no, tú de gitana con el nenuco, diciendo... Entonces, donde yo no tenía el campo de acción que mi hermana me mangoneaba, lo que yo hacía es que llegaba a mi clase y yo organizaba el Belén viviente en un cole de monjas, que de pronto yo el Belén viviente eran marionetas o era racializado, las monjas como que estaban, o sea, siempre como buscando mi manera de esa originalidad que veía en mi hermana y que en mi casa yo estaba soterrada y callada porque no tenía ni voz ni voto.
como digo, yo quería ser escritora y a mí esto del escenario me encanta. Estuve en todo. En flamenco, hasta que mi hermana se cambió de flamenco. O sea, mi hermana empezó ballet, yo ballet, las tres. Mi hermana se cambió con 4 años, yo ahí haciendo la ranita. Mi hermana con 7 años se va a flamenco. Luego a jazz, pues a jazz. Luego yo iba ahí y toda esta trayectoria diletante, cosas que yo tocaba, decía, yo toco de todo, a mí todo me encanta, pero yo no sé qué hacer con todo esto. Y entonces dije, escritora. Ojalá hubiera hecho filología, muy mal asesorada, me meto en periodismo, comunicación audiovisual, digo, ¿qué hago yo aquí? Pues aquí no escribo nada, esto es un horror. Me meto en el taller de teatro de la radio, me dicen, ay, pues yo voy a hacer las pruebas de la RESAT. Y yo, ¿y eso qué es? No, una escuela donde cantas, y yo, ¿qué? Yo quiero hacer eso. La potra que en periodismo nos llevaron a ver, Eloísa está debajo de un almendro, porque yo no me preparé las pruebas en ninguna academia ni en nada. Yo dije, bueno, pues Lorca, ¿no? Ponía siglo... Bueno, de hecho, el examen de acceso era un monólogo clásico y que era de teatro clásico. Y yo fui con Bodas de Sangre. Yo no tenía ni la diferencia entre el teatro clásico y el clásico, así os lo digo cuando yo entré. Pero bueno, no se lo dije a mi madre, porque mi madre quería que yo hiciera una carrera. Y entonces yo... que claro, entro, o sea, pruebo y le digo, mamá, que he aprobado esto, tal, voy a cantar, tengo que hacer el teórico, el práctico, voy a cantar Rocío Jurado de mi madre. Mi madre canta, tú no tienes voz de la Jurado, tú tienes que cantar Maritrini. Pues canté Maritrini y gracias a Maritrini que empecé, yo no soy y me dijeron, perdona, ¿cómo está Maritrini? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, perdón, porque si voy así no llego al currículum. Bueno, el caso es que me dijeron, no, ¿cómo está Maritrini? Y yo, pues hombre, enfadadísima, dice, pues enfádate. Y ahí como en Flashdance, encima del jurado, yo ahí terminé y dije, mira, yo no sé si me van a coger, pero yo me quedo a y me cogieron. Bueno, hice el monólogo de Bodas de Sangre con un pañuelo ahí, no hay nadie aquí de vía con que me dijo Jesús Salgado. ¿Eso es teatro o es verdad? Y le dije, no entiendo la pregunta. Y me dijo que, hombre, que si es teatro, digo, hombre, a mí no se me ha muerto un hijo, no sé qué. Dice, pues olvídate que se te ha muerto un hijo, que todo, y dínoslo. Y yo, con mis palabras, me dice, no, bonita, con el texto. Y yo aquí me quité el pañuelo, tal, pero de esta relajación que empiezas con, no hay nadie aquí, otras madres asomarán a las ventanas, empiezo a llorar, acabé, igual, digo, y de acá, ¿quieres algo? Y yo, agüita. Y me tomé el agua de un cuadro. Pero a lo que voy es que yo termino la RESAT como actriz, con muy buenas calificaciones, y aquí donde os invito a que os escuchéis, porque en clase seguramente hay alguien que siempre organiza bien los horarios cuando nadie... Ahí hay un productor. El que sabe cómo se cuadra esto es un productor. El que los textos coñazos sabe que quitando de aquí y tal, esto tiene más ritmo y que si cambiamos esto, o que como no hay... en vez de hacerlo así, lo trasladamos a no sé dónde. Ese es un dramaturgo, aunque esté a lo mejor haciendo otra disciplina. Y entonces, bueno, yo termino la RESAT, hice de todo, he hecho teatro de calle, he sido cheerleader del Real Madrid de baloncesto, o sea, he hecho de oveja en un Belén, y esto lo cuento con orgullo porque cuando yo dije, he terminado la RESAT y estoy siendo una oveja en un Belén viviente, soy el único personaje no humano, no entiendo nada de eso que está pasando. Llegamos al Corcón, yo, Globo Flexia, cuentacuentos, y ya dije, oye, en la presentación del Belén, yo, la oveja, no habla. Ojalá hubiera hablado. Sale San José, la Virgen, no sé qué, y sale mi pastor y dice, aquí tenéis, niños, a la Jesusa, la primera oveja que sabe bailar breakdance. Y los niños, ¿queréis que bailen a Jesusa? Y entonces yo hice breakdance. Esto lo voy a conectar, aunque os parezca imposible, pero lo voy a conectar. Total, que yo termino la RESAT y me voy a hacer, bueno, pues teatro de calle, nos juntamos con Viviana Monge, con otra compañera, y entonces empezamos, venga, tengo la mala suerte de que nadie me contrata y tal, y digo, bueno, pues venga, dos actrices, venga, películas de dos actrices, Eva al desnudo, al Principito, El Principito al desnudo, dos actrices, bueno, una obra, ganamos Madrid Sur, el premio Alcorcón, el no sé qué, viene SGAE y me dice, Saint-Exupéry, los derechos del Principito, y yo, por favor, que se lean el texto, que no tiene nada que ver. Bueno, pues SGAE nos prohíbe hacer la función, yo me cago en las SGAE, que ahora me da de comer a veces, y soy dramaturga por esto, porque de repente le digo yo a las SGAE, puta madre,
que esto no lo puedo hacer, me rompo una pierna haciendo teatro de calle, una rodilla, y me quedo un verano así, y digo, pues a escribir, esta la escribo yo, y escribo mi primera obra que se llama La Penúltima. Vuelvo a la facultad de periodismo para contentar a mi madre, y de repente me dan una beca que había echado en Argentina para dramaturgia, y porque a mí me interesaba la dramaturgia y la dirección. Y entonces yo digo, mamá, encima no me llega la puñetera carta, y yo me entero un 15 de diciembre de usted ha disfrutado este año de nuestra beca que vamos a ingresar, y yo, ¿y esto? Y me dicen, no, te tienes que ir antes del 30 de diciembre. Y yo, 15 de diciembre, me voy de la facultad, no sé qué, me cojo un billete de avión, me planto el 21 de diciembre, verano en diciembre, en Buenos Aires, una embarazada amiga de mi hermana, yo en la habitación de bebé, y ella salida de cuentas, y yo, a ver si aguanta el niño un poco, hasta que encuentre casa yo. Bueno, total, que yo ahí, desde la distancia, escribo un texto que no sabía si llamar Las nietas de Martina o Verano en diciembre. Y escribo Verano en diciembre. Vuelvo, y claro, vuelvo, que en Argentina yo entendí que estas excusitas de es que yo no puedo lunes y miércoles porque voy a logopeda, yo martes y jueves tengo un psicólogo, yo viernes, no podemos ensayar. En Argentina, y os invito, cuando tengáis a las 10 de la noche, ¿qué hace todo el mundo? Nada, si quieres ensayar, a las 10 de la noche quedas y ensayas de 10 a 12. Y en Argentina la gente se metía en donde fuera. Yo volví y dije, que tengo la otra obra que tenía, quiero un teatro. No hay teatro. Bueno, amigo peluquero, déjame, y esto lo podéis buscar al Teatro por los Rulos, me deja un amigo una peluquería donde yo me meto a hacer mi obra de teatro, vendo rulos a 8 euros, y entonces el público ve la obra de teatro, y luego con el rulo, si iba a la peluquería, le hacía un 10%. Mi amigo encantado, al Teatro por los Rulos, me hizo un artículo El País, y yo ahí al Teatro por los Rulos, y estando ahí, yo había entregado el texto al Premio Calderón de la Barca, gano el Calderón de la Barca y me dan 10.000 euros. Y yo, la voy a montar, me junto, esto sí, muy importante, ¿con quién te juntas? Porque nos juntamos 4, que somos las fundadoras de la Belloc, y coger un local un año entero eran 500 euros, ahora no, por 12 meses hicimos cálculos, 6.000 euros, más internet, más no sé qué, todo un año, todo pagado, chicas, son 8.000 euros, somos 4, tenemos 2.000 euros cada una ahorrados. Yo me compré un ordenador, puse los 2.000 euros a la Belloc y todavía quedaban 5.000 euros. Y empiezo quiero ensayar la obra, llamo a Lautaro Perotti para que la dirija. Lautaro se la lee y me dice, si yo te digo que eliminamos el momentito que las hermanas bailan, y yo, no, porque es que esto es mi infancia, yo bailaba con mis hermanas. Si yo te digo que el personaje de la abuela lo limitamos, no, lo tenéis que hacer vos. Y yo, no, es que yo soy actriz. Había hecho mis cositas con mis compañeras, pero yo soy actriz. Y me dijo, empezá, si luego ves que no podés, yo me incorporo. Y claro, yo digo, voy a dirigir, actuar, no tenía escenografía. Mi madre tiraba a la cocina, y yo la cocina, mamá, me llevo los muebles, que en los teatros nos decían, pero esta escenografía, ¿cómo puede pesar tanto? Era la cocina de mi madre. Y aquí en la Resar nos dejaron hacer el vídeo, porque vino una distribuidora y dijo, sí, pero vídeo, tal, no sé qué. Nosotras, Resar, la sala B, por eso me hace mucha ilusión esto. Bueno, grabamos aquí el vídeo, conseguimos que Ernesto Caballero venga al local que teníamos, con el premio Calderón, en vez de la lectura dramatizada que se hacía, que ahora me han dicho que lo llaman a hacer un Carolina África, cuando te dan el Calderón y en vez de hacer lectura la montas. Sí, porque claro, yo en vez de hacer en premio Calderón hice una lectura, en vez de lectura hice una función y nos la pagaron, en el María Guerrero, la Sala Grande y tal. Y bueno, a todo esto, ahí es donde yo empiezo a convertirme en dramaturga y directora. Con mucho miedo, pero con más amor que miedo, que es ahí donde os digo que esto se acaba. Verónica Echegui, compañera de promoción, hasta luego, chao. O sea, haced en la vida lo que os dé la gana. Y cuando no podáis comer de ello, hacéis otras cosas, porque con eso luego te metes la energía en hacer lo que tú de verdad quieres hacer. Y conecto lo de la oveja en el Belén, porque luego cuando la película la iba a dirigir otra persona, que no era yo, igual en mi guión de repente me quitan a la abuela y yo... porque sí, porque la abuela es el corazón, pues la gente no sabe leer a veces. Y entonces, igual, y de repente me dice la productora,
¿Tú te animarías? Bueno, yo me dieron la beca del BBVA, me compré una cámara, cursos de dirección de cine, pero un curso de dirección de cine, ¿eh? Digo, entonces me dicen, ¿te animarías a hacerlo tú? Televisión Española dice, pero claro, yo amiga de Bárbara Leni, le paso el guión a Vicky Luengo, dice que sí, de repente televisión pero esto es verdad, Vicky Luengo, no sé qué, la Machi también, y entonces tengo que defender delante de José Pastor, Televisión Española, porque soy la mejor opción para dirigir la película. Y ahí es donde yo os digo que si yo echo de oveja en un Belén delante de niños bailando breakdance, yo hablo con José Pastor y le convenzo de que no hay nadie que vaya a defender esta película desde donde lo voy a hacer yo. Que la he hecho 10 años en teatro, que he ido en Italia, he visto el montaje italiano y me han encargado una segunda parte. Bueno, yo voy ahí con una ilusión que no me cabe en el cuerpo. Y bueno, a todo esto, que no todo es como color de rosa, que esto es muy bonito, he hecho la película y tal, yo me he arruinado muchas veces. La Belloc, y el último ruine que me ha dicho Pilar, cuéntalo. Bueno, es que es de la semana pasada. No, bueno, de ahora, lo que digo, que con la compañía nos han pasado cosas muy bonitas, por eso digo, cuando algo bueno te viene hay que abrazarlo, cuando te viene mal te cagas en su puta madre, lloras un poco, pero luego dices, ya está. Porque al final esto va con las circunstancias que tienes, hacer lo mejor que puedas y no esperar el momento perfecto porque entonces no vas a hacer nada. Y yo digo, yo me partí la pierna con mi hija saliendo de la maternidad, 10 días, pierna rota en el hospital y me escribí un texto y luego gané el Barahona de Soto y dices, bueno, no es que compense, pero quiero decir que a veces en las peores circunstancias salen cosas que luego se transforman en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es eso de la ruina. Con la Belloc hemos producido, pero bueno, producir, tú te juntas con... Nos hicimos SL, primero solamente uno que es autónomo, llega la pandemia, un local sin actividad, ya la gestoría laboral, la fiscal, o sea, muy difícil. Y el último montaje, porque yo también creo que aunque la vida, o sea, yo me he empeñado mucho en ser actriz y ahí no me venía fácil, sin embargo, me llama Iñaki Ricarte, oye, ¿harías una versión de un clásico? Y yo, se ha equivocado de Carolina. No, porque yo no, y luego no, había visto y dijo, no quiero quiero a alguien que tenga conexión con la escena, que quiera saber de dónde cortar como hace el que dirige. Y bueno, pues igual, muy asustada, pero tiro para adelante. Y esas oportunidades que me han venido fáciles, o Antonio Najarro, que mis clases de flamenquito y todo eso, pues luego me han venido muy bien para entender, o sea, nada que ver con el nivel Dios de Antonio Najarro, pero sí saber que yo podía contar la escena y sumarme porque amo lo que él hace, porque también lo conocía de otra manera. Y entonces, bueno, después de la película, que ha sido muy guay, pero una exposición pública también muy bestia, algunas cosas pues que luego la productora, tú no tienes mano ni en el tráiler, ni en el cartel, ni en cómo se quiere, o sea, no es esa conexión como el teatro. Yo digo, yo quiero volver a lo pequeño, a por lo que yo me dedico a esto. Y la función con la que estamos ahora, que se llama Casamiento, un monólogo, un bululú, me meto a teatro de objetos, yo ni puta idea, pero eterna alumna, también os lo digo, eterna alumna, todos los talleres de títeres, de tal, yo me he apuntado porque yo tengo como un... esto es, lo bonito de esta profesión es que nunca terminas, es decir, siempre hay más. Como actor, tu cuerpo, tu voz son tus posibilidades expresivas y es infinito. Como dramaturgo, cualquier nueva narrativa, película, tal, o niño contando cuentos, es una manera de poder escribir, dirigir. Igual, o sea, yo no he estudiado dirección, pero soy veo teatro, mil cosas de todo lo que llega, también Festival de Otoño tal, o me voy fuera, o mi chico, que sí, Julio Provencio, mi marido, bueno, pues cosas de dirección, que si hay un cursito de lo que sea, yo me apunto y ahí a nutrirme, pero luego ser más valientes, es lo que digo, porque si esperas hacerlo, a estar preparado para hacerlo, que no, yo no habría hecho nada, si esperas estar preparada. Y entonces, bueno, esta producción, tal, ayudas de la Comunidad de Madrid, nos dejan con 24 puntos, a partir de 25 recibes subvención, y entonces, claro, yo tengo la opción de decir, pues no hago la producción, y entonces, bueno, algo muy bonito, que como en la Belloc siempre hemos pagado a todo el mundo ensayos, tal, aunque nosotras fuéramos las únicas en cobrar, mi equipo, todo el mundo dijo, yo voy para adelante, que fue muy guay. Bueno, me han dejado a un punto y me han valorado mi trayectoria de dramaturga con un punto que es como... os mato,
pero bueno, no pasa nada. Pero lo que digo, llorera, yo en verano diciendo, pues si yo tengo más de 15.000 euros comprometidos, que yo no contaba que la subvención te lo den todo, pero bueno, y entonces de repente digo, bueno, voy a renunciar a el montaje con un ajuar donde voy a proyectar, voy a ir a la esencia, voy a ir a el vestido de novia de mi madre, al vestidito que hizo mi tía, a que mi tía en verano me cosa un velo de novia con unos palos, ahí, que Lupe me eche una mano en el final de vestuario. Y voy al umbral de primavera y ahora de repente pues ha venido María Sánchez de Mazferia, vamos a abrir Mazferia, voy a Alcalá de Henares, voy al Teatro de Zamora la semana que viene y la función ha podido florecer, no de la manera, pero he seguido para adelante, que todavía tengo que recuperar 16.000 euros, o por ahí. Pero bueno, también para eso estoy con Antonio Najarro, voy a hacer una versión en el clásico, es decir, yo para comer tengo, entonces si en esto tengo que invertir porque es lo que quiero hacer, pues lo voy a hacer con los recursos que tengo, y si no los tengo, vuelvo a meterme como con mis hermanas en el cuartito de juegos y a ver qué puedo hacer, a ver qué excelencia puedo hacer con lo que hay aquí. Porque hay montajes de actor y luz que son la hostia. Que no, por favor, o sea, no quiero defender la precariedad, ni mucho menos. Tienes que saber que cuando hay pasta, si juegas con 3 proyectores, mejor que si es con 2, y poder soñar muy grande. Pero en el sueño grande tienes que tener lo mismo que en el pequeño, que es que la esencia funcione. Porque no hay nada peor que ver muchos medios y vacío. Para eso prefiero ver algo vacío. Pero, y el ideal es ese, ¿eh? Es que si tú con nada puedes dar todo, con todo des la repera. Entonces nada, que seáis ambiciosos, que soñando y que trabajéis desde aquí, pero soñando para arriba. Muy fuerte. Pues nada, pues cuando os encontréis mal, pues vais a YouTube, ¿vale? Y ponéis las palabras de Carolina y se nos pasan todos los males, ¿no? Que para eso queda grabado. Pues nada, muchas gracias, Carolina. Claro. de Madrid me va a matar. Sí, lo rastrean. Dios mío. Pues nada, bueno, muchísimas gracias a las dos por compartir vuestra biografía de esta manera tan personal y tan apasionada, ¿vale? Me gustaría ahora dar la palabra al público, si tienen algo que preguntar, aportar, compartir. No tenéis por qué preguntar nada, a lo mejor os apetece compartir algo que habéis pensado mientras ellas hablaban. Gracias. Yo sí quería dar las gracias a las dos desde la perspectiva personal, porque las últimas charlas para mí no han sido excesivamente realistas, y las dos cosas que habéis compartido vosotras, como que de algún punto la depresión que me han causado las otras charlas hacen como que coja un pelín más de impulso. Solo eso. Pepe, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, Pepe? Antes de eso. Claro. Perdona, yo no sé cómo ha sido vuestra charla de las sectoriales, digamos, pues yo he estado solamente en la de dirección de escena, pero perdonadme este momento de reivindicar el valor de estos 2 días y de estas 2 charlas, porque yo ya que estoy en el estoy ahora de profesora aquí, pero que bueno, yo estoy en la práctica también. Y o sea, es que has dicho la palabra realista, otra cosa es que resulte deprimente, pero realista es. Claro. Por eso digo de manera personal que me ha llevado a la depresión estos 2 días. Porque en su charla, lo que ellas han dicho, como que hace que coja un poquito más de perspectiva y coja el impulso que las otras conversaciones como que me estaban quitando. Vale, es que he entendido que te habían parecido poco realistas. Sí, o sea... Y al contrario, o sea, son totalmente realistas. Sí, pero dentro de los realistas hay algo de lo que estaba pasando en donde, como me han dicho, la precariedad no está del todo vislumbrada, y vamos a salir de aquí donde voy a tener que ir a ensayar a un sitio donde el suelo es de cemento, sin poder pagar a mis amigas,
sin tener una función prevista, teniendo que ir a visitar 50.000 gestores que no me van a querer contratar, gente que se va a querer buscar un representante que no le van a coger, gente que va a ir a casting donde ni siquiera le van a ver. Entonces, como que la perspectiva que se nos está mostrando es como de un futuro relativamente idílico, duro y complicado de llegar a él. Entonces, no está cerca de la perspectiva que yo tengo ahora al salir de aquí, trabajando con la intención de producir, dirigir, crear en compañía de gente con la que comparto pensamiento y visión respecto al arte. Entonces, lo que ellas estaban diciendo de continuar, insistir, que hay muchas cosas destructivas dentro del camino, pero que siempre hay una insistencia respecto a lo artístico y a tu propia creencia dentro de lo pedagógico o de investigación, o que el tránsito de tu empezar actuando, terminar dirigiendo, haciendo dramaturgia, es como que todo ese tránsito vital, como que a pesar que sé que estaba en las otras conversaciones, estaba cercenado el aspecto de la trayectoria. Es como solo el lugar al que se llega, que es, para poder hacer esto tienes que hacerte autónomo, tienes que ser una sociedad limitada, tienes que ir a hacerte una asociación, métete en esta página web y mira todos los mails que a pesar de que haya 125, la mitad están caducados y no te van a coger en ningún sitio. Vemos todos los vídeos, pero es una gran mentira porque nadie los ve. Entonces, como todo esta cosa gigantesca que hay por encima de nosotras, que es la industria y el mercado, como que cercena un poco lo artístico, como que de repente lo que ellas estaban diciendo como que me devuelve un poco a, bueno, vale, resisto, como puedo. Las dos cosas son reales. Sí, pero que vibro más con la realidad artística que con el mercado y con la industria. Y solo quería agradecerles a ellas de manera completamente personal. Perdón, igual no te había entendido bien. Mi pregunta también es un poquito personal, dada la informalidad del lenguaje que estamos empleando. Vale. A mí me pasa a nivel artístico y a nivel creativo que puedo ser una persona que tiene muchas ideas y muchas ambiciones y como muy creativa en muchos ámbitos. De repente puedo escribirme un texto en verano, imaginarme esta canción y cantarla y tal y tal. Y es como que a veces me cuesta para poder crear algo, tener como un orden o como algo a lo que yo pueda decir, vale, primero esto. O sea, a nivel proceso creativo. Tengo un poco como de neblina a la hora de crear procesos creativos. Entonces, ¿qué es lo que usáis vosotras para tener y como para organizar las ideas y decir, vale, tengo un año, por ejemplo, para hacer esta obra, o me pongo como 1 año y medio de límite para hacer esta obra? Voy a empezar por aquí y voy a seguir por aquí. No sé si me estáis entendiendo o si podéis contestarme siquiera a esta pregunta. Bueno, yo creo que el gran valor de los procesos creativos es que nadie te puede decir cómo son. Es decir, hay gente que va de un camino a otro. Yo sí te digo, por ejemplo, nosotras en la Bellot, que éramos 4, decíamos que teníamos como las 4 cosas, nuestros pilares. El primero era soñar, que ahí era yo la que tenía como... Yo tengo como una idea cada 5 minutos, ¿no? Y yo decía, ay, si no nos programan en ningún teatro, podemos hacer una cosa que es... decimos en redes, hoy actuamos en el Teatro Español, el martes en el CDN, el miércoles en tal, y entonces nos vamos a la puerta y nos ponemos, y entonces en realidad estamos actuando en el Teatro Español, y como la gente que se ponga ahí, mientras no pasemos gorra, o pasamos gorra, entonces, como digo, yo soñar, luego el segundo es planificar, o sea, los pasos son así de claros, soñar, planificar, que ahí Almudena Mestre era increíble, o sea, es arquitecto, y entonces Almudena decía, sí, vale, pero entonces, a ver qué días vamos a cuál, ¿sabes? Aunque sea la idea más loca, pero hay que planificar, o permisos, o qué pasa si viene la policía, no es reunión, somos menos de 5, no pasa nada porque no es reunión, tal, ¿sabes? Te ponen una idea muy loca, pero para que veas, soñar, planificar, ejecutar, porque si no ejecutas, los planes no sirven para nada. Lo típico de, ay, qué buena idea, me la han robado. No te la han robado, si no la has hecho, eso es para que veas que la vida se te van las oportunidades. Entonces, soñar, planificar, ejecutar
Y ahí yo siempre digo, es mejor hacerlo mal que no hacerlo. Hay que hacer. Porque hay veces un miedo a no, es que esto no, es que me estoy reservando. Y es para todo. Eso lo ves hasta en un ejercicio de interpretación de clase, que es como te estás reservando a que al día que venga el público para romperte, rómpete aquí, porque si aquí eres capaz de romperte, a lo mejor el día que venga el público alcanzas una cosa que no sabes lo que es, porque estás con reservas. Vete con todo. Soñar, planificar, ejecutar. Y la última, que Virginia era mejor, celebrar. Y en esto somos muy frikis porque nosotras celebramos todo lo bueno que nos pasa y lo que no nos pasa también. Es decir, y esto lo hemos hecho hasta con esta subvención de la Comunidad de Madrid. Llorando tal no sé qué, y es como, Laura, venga, vamos, quedamos para celebrar. Y nos juntamos, Laura y yo, y un brindis de por esto que tampoco ha salido y seguimos para adelante. Y celebramos lo bueno y lo malo. También es como un brindis de, venga, pero esto no me para. Pero lo que te digo, hay que ejecutar. Que tu método sea caótico no es problema. Que seas muy metódica tampoco es problema. El problema es cuando la excusa puede a lo otro. Y también os digo que hay veces que uno dice, tal, pero no lo he dejado porque no sé qué. Bueno, es que no sería tu momento. Es que hay gente que necesita el precipicio para saltar y hay gente que viene saltando. De eso lo vemos en la escuela. Hay gente que desde que entra ves que se va a comer el mundo porque ya viene ahí. Y hay gente que no y necesita un precipicio. Pues cada uno es su momento. Luego hay quien dice, boca que besa no canta. Pues si estás bien, a lo mejor creativamente no, boca que besa no canta. Pero claro, no necesita cantar, está besando que se está pasando mejor. Y ¿sabes? Pero luego hay gente, pero no defiendo yo que todos los procesos creativos tengan que ser desde mi boca no besa y canta el dolor. No, también puede ser celebrando una alegría máxima. Pero bueno, lo que digo es que las excusas, si te las quieres desmontar, te las desmontas. Igual que lo de la falta de dinero. Porque a mí esto me lo enseñó el tabaco. Ya no fumo, afortunadamente, desde 2011. Pero yo digo, yo cuando fumaba tenía para tabaco, no tenía para un café, no tenía para tal, pero siempre tenía para tabaco. Porque es que yo necesitaba fumar tabaco y tenía. Entonces, si tú quieres montar una obra, tú ahorras el paquete de tabaco de 30 días y lo tienes. Porque luego hay gente que, y esto yo, por ejemplo, se lo he dicho a Paco Gámez, que siempre me decía no sé qué, digo, tronco, que has ganado el lope, el otro y el otro, móntatelo tú, ¿sabes? Como que hay algo de, a mí los 10.000 euros del Calderón, podía haber pagado el alquiler durante un año y estar tranquila y decir, no, pero yo pensaba, joder, si ayer no tenía este dinero, si es que no lo tenía, o sea, que comer voy a comer, porque si no me hubieran dado el Calderón yo iba a seguir con esto, con lo otro, entonces esto lo puedo invertir, aunque mi madre dijera, estás loca. Sí, pero un local, digo, bueno, un año, si en el año hay que dejarlo, pues lo dejamos, al año terminamos el contrato. Y luego terminó con la pandemia. Gracias. Aquí. Ander. Sí, soy. Hola, bueno, muchas gracias Carolina, Jara, os como las caras. Aquí ya que estamos con el lenguaje informal, pues os como la cara. Sobre todo, bueno, yo a Jara la descubrí sobre todo el año pasado gracias a Pilar Almansa y fue un gran descubrimiento. Hola Pilar. Sí. Es verdad que me menciona todo. Sí. Es verdad. El almansismo y el jarismo. Y la cuestión, o sea, además a mí como que el año pasado fue un año en el que, gracias también a descubrir que está ahora mismo la investigación en la universidad y en la academia del teatro, no desde la filología, sino desde el teatro propiamente dicho, o sea, para mí fue como, me abrió mucho los ojos eso, y también muchos profesores de esta escuela que valoran mucho su trabajo y que también muchas veces ya nos están impulsando a también podéis investigar, y me parece maravilloso, y fue justamente además el año pasado cuando hice clic y dije, hostia, a mí esto me interesa, ¿no? Entonces, pensando también en un futuro donde lo que me interesa, aparte de crear, también es investigar cómo se vive y cómo se hace para juntar por un lado la investigación académica, ¿no? Porque yo la investigación desde el hecho, la investigación que se hace que hacemos en esta escuela, al montar obras, la entiendo, pero cómo se compenetra y compagina la investigación desde la academia con la creación artística, ¿no? Para sacar obras fuera, con mi compañía, con mis compañeras y demás. ¿Cómo se hace? Muchas gracias por la pregunta. Por un lado, quiero puntualizar que lo bonito que tiene el teatro
es que siempre es inclusivo. Desde el término, ya, en su propia anfibiología, ya es inclusivo. ¿Qué quiero decir? Que lo bonito de los estudios teatrales es que hay estudios teatrales desde la filología que son maravillosos, que llevan funcionando un montón de años y que han aportado mucho al teatro, muchísimo. Y también hay estudios desde la parte, digamos, de artes escénicas, de un lugar más práctico y esa mirada, que también están aportando mucho. O sea que ambos lugares son complementarios y se retroalimentan, ¿vale? Claro, es verdad que lo que es el estudio desde las prácticas artísticas en la academia son un poquito más jóvenes, ¿no? Digamos que llevamos menos años en España, en otros países han sido un poquito más adelantados. Por otro lado, decirte, ¿cómo se compagina? Pues yo te diría que son mundos que se tocan, pero que son distintos porque caminan hacia distintos lugares. Quiero decir, está la investigación-creación, que es, vale, voy a investigar de forma práctica, se llama así el campo, ¿no? Para conseguir hacer una investigación futura, publicable y transmisible a través de la propia escritura y no de la obra, o no de la experimentación artística. Eso es como investigación-creación. Claro, la investigación-creación como campo la puedes bifurcar, o sea, puede tener un fin que sea hacer un estudio escrito que luego alguien pueda leer y pueda aprender de eso que tú has experimentado a través de leerte, o puede tener una bifurcación que sea voy a hacer investigación-creación donde además recorra finalmente este camino experimental y pueda transmitir este conocimiento a través de que alguien venga a verme, a experimentar y a tener una experiencia conmigo, a verme o a escucharme performativamente, ¿vale? O sea, que no solo sea una transmisión a través de la escritura de esos resultados académicos que tú has llegado. Eso es como investigación-creación, ¿no? Con sus dos variantes. Hago una obra a partir de estas investigaciones o hago una obra escrita a través de estas investigaciones, o incluso hago ambas cosas. Pero tenemos que tener claro que son objetivos diferentes. Y luego está investigar en estudios teatrales a través de otras metodologías que no sean generar práctica artística, que sea acercarte de otra metodología. El análisis de la escenificación de otros creadores, por ejemplo, que es mi ámbito de trabajo. He hecho bastantes tesis en estos años y TFM dirigiendo que tienen que ver con análisis de la escenificación. ¿No? Es como acercarme a la obra, te miro, analizo tu obra y hago el camino inverso. Pero en realidad es un camino también que la otra persona ya ha recorrido. Me explico. Yo veo una obra de Carolina, ¿no? Y yo puedo hacer el camino para atrás de lo que ella os está contando. Yo veo la obra y digo, vale, voy a intentar averiguar qué procesos creativos le han llevado a estos resultados. Y como investigadora, deshago el camino de lo artístico. Claro, esto lo puedes hacer mejor si vienes de la práctica, si vienes de una mirada de haber sido directora, porque yo entiendo los procesos que esta compañía ha llevado y puedo desandar. Pero el proceso de análisis de la escenificación es un proceso retroactivo del proceso de creación, o así por lo menos lo entiendo yo e intentamos aplicarlo. Entonces es un tipo de trabajo aplicado. Claro, como veis, la raíz es la misma, pero al final la plantita que crece pues te bifurca hacia otros lugares, pero es la misma raíz, que es intentar entender los procesos. Ya sea hago mi propio proceso y luego lo sistematizo, como quiere hacer la compañera, o me acerco a un proceso de otra persona e intento ver qué impulsos le llevaron a ese montaje, desde el objetivo de la escenificación, desde el principio, qué pasos estéticos ha dado, por qué el equipo es así, cómo ha puesto las luces y por qué esa escenografía y cómo se relaciona con el tempo de la obra. Me lo estoy inventando, pero es como... Bueno, no sé si te he dejado ahí unas ideas para poder continuar. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Hola, Jara. A ver, bueno, lo primero, gracias. Lo que hemos vivido antes ha sido realismo y esto es realismo mágico. Pues yo lo agradezco. Mi vida ha sido muy parecida a la tuya, Carolina, a pesar mío. Sobre todo la pedagogía ha venido a pesar mío y ha ido ocurriendo de manera natural. Mi vida como intérprete pasa por tantos lugares tan mágicos como los tuyos. Supongo que seguirá pasando, pero yo decido bajar la cabeza y dejar de escapar de la pedagogía que me viene siguiendo los pies desde hace mucho tiempo y me meto a estudiar en la RESAT con la finalidad de terminar estudios como dirección para pasarme, tengo que unir a Jara, para pasarme al lado académico, sin olvidarme
que mi vida va a seguir yendo por estos derroteros artísticos. Pero me voy a acercar al mundo académico. ¿Cómo puedo hacer como egresado del egresado? ¿Cuáles son los lugares a los que me puedo acercar académicos para tirar hacia ese lado de la pedagogía? Bueno, tanto académica como profesor de universidad o como investigador. ¿Cuál es el camino que tengo que hacer? Sé que existen másteres como el de Mallorca o másteres como el de Cuenca, que no sé si existe, que es una gran pena, másteres como el de Castilla-La Mancha o de pensamiento que tienes en Barcelona, y luego el paso sería doctorarse. ¿Cómo es este Pues sí, pasito? ahora el paso hacia el doctorado, Gracias. que es de alguna manera lo que te invito a que recorras si quieres acercarte a la universidad o a la pedagogía, es hacer un doctorado. Como paso previo para poder tener competencias investigadoras, ¿vale? Porque cuando tú haces la tesis tienes un director, pero ya caminas bastante solo, tienes que haber pasado por un máster. Si queréis acceder a un doctorado, tenéis que tener en cuenta que no todos los másteres dan acceso a doctorado. Hay másteres que sí, todos son oficiales, ojo con esto, porque es que es oficial ya, pero no es solo que sea oficial, sino que tiene que ser un máster oficial que dé acceso a doctorado. Otros son maravillosos y profesionalizantes, pero no dan acceso a doctorado. Y además también el carácter es un poco distinto, que es decir, el máster de la Complutense es un máster de investigación académica. Está hecho en filología, o sea, tiene como muchos enfoques. Entonces tenéis que ver, como en vuestra formación, qué os interesa, si un máster más profesionalizante o un máster porque queréis hacer un doctorado. Si ese es el caso, tenéis que aseguraros de que da acceso a doctorado. Hay gente que ha hecho un máster y lo ha dicho, es que no me lo permite. Pues qué faena, ¿no? Puede hacer un máster para eso. Entonces, yo os diría que este es el camino previo. Y luego hacer un doctorado. Máster de teatro, hay varios en España, específicos, de teatro y arte de escena. Hay uno en Barcelona, presencial, que es entre el Instituto, lo lleva Filología Catalana, Instituto del Teatre, Universidad de Barcelona y Autónoma, como está ese máster. Está el máster de teatro y artes escénicas de la Complutense, en el que yo trabajo, presencial. Y luego hay otros másteres que son cercanos al teatro, que puedan ser complementarios de áreas. Entonces tenéis que ver un poco hacia dónde queréis tirar también para estudiar el teatro. No tiene por qué ser un máster de teatro, puede ser cualquier máster que de alguna manera te veas que conecta contigo. Y luego un doctorado. Los estudios de doctorado previos a hace 15 años no eran ninguno de estudios teatrales. No había un doctorado de estudios teatrales. Eso es, no sé si 15, 20 fue el primero, pero... Y ahora mismo de estudios teatrales específicos hay dos, uno en Barcelona y otro en Madrid, que son doctorados en estudios teatrales. Como dije antes, yo tuve que hacer un doctorado en otra disciplina, porque no existía un programa específico. Eso un poco te cuento. Yo creo que ese es el camino lógico. El máster es un año y el doctorado pues entre 3 años o 4 o lo que tardes. Pilar es flamante doctora por la Universidad Complutense de Madrid en nuestro programa de doctorado, o sea que ella puede contaros muchas cosas, y en esta casa también hay bastantes doctorandos de la UCM y doctores flamantes como puede ser David Ojeda también, que lleva muchos años, que no sé dónde hizo el doctorado, David. La primera cátedra está yo soy doctorado por Alcalá de Henares y la primera empieza en el año 96 junto con Murcia de César Oliva, son las dos cátedras incipientes de la... Sé que Berta estuvo en ese, fue como el origen, ¿no? Sí, fue Ángel Berenguer, año 97 me inscribo en... Más de 20 años, perdonadme, 25. Quiero decir que hay dos áreas de investigación en estudios escénicos, teatrales, el que está por César Oliva en la Universidad de Murcia, que ya se hizo ahí doctorado gente en los años 90. Yo me inscribí en el año 97 al programa de doctorado con tesina y me doctoré en 2005 en la cátedra en Alcalá. Sí, Cátedra de Teoría, Historia y Práctica del Teatro. Y ese viene desde el año 96, que todavía perdura porque está seguramente los compañeros y compañeras. Matizamos, existía este... Están los dos, tanto los de Sí. la Universidad. ¿Cómo se llamaba este programa, David? Teoría, Historia y Práctica del Teatro, que lo dirigió la cátedra de Ángel Berenguer. Teoría, Historia y Práctica del Teatro. Pero Bueno, existía esta... Los estudios escénicos tienen más búsqueda ahora, sobre todo con, Claro. con la investigación basada en arte, sobre todo que no sean tesis doctorales de corte Sí. metodológica científica que todavía perduran. O sea, que puedan ser Matizo eso, que prácticas son escénicas. doctorados en estudios teatrales, un poco lo que os decía, que sí que son un poquito posteriores, pero existe Pero están este en esa programa regla. un poquito previo
Está muy bien. que no son de estudios teatrales, pero que sí que acogían esa línea más de historia. Sí. Vale, pues tenemos una última pregunta, rapiditas, que ya está señora. Una y rápido ahí, ¿vale? Vale. La mía es mucho más informal, mi pregunta. Bueno, gracias, porque creo que a todos lo que habéis contado nos han apelado bastante a nivel humano. Haber visto cómo habláis de la vocación y el cariño que tenéis hacia ello. Y me ha resonado mucho la vocación y las dificultades que os habéis encontrado en el camino, ¿no? Por tu parte he visto mucho, yo estudié una carrera de Historia del Arte antes y para mí fue muy complicado compaginar un sentir artístico con el método científico que se utiliza en la investigación, y me gustaría que si pudieses hablar de esto. Y por tu lado, también como creador, algo a lo que me tengo que enfrentar constantemente en clase o fuera, es de qué manera puedo compaginar esta idea del juego de cuando eres un niño, que has hablado muchísimo de ello, con la realidad material, propiamente y cruda. Yo soy breve y rápida, porque tenemos que ir acabando, sí. Pues es cierto que los estudios teatrales se han adherido mucho a otras corrientes metodológicas, pues de historia del arte, de la filosofía, de la filología, y es, digamos que como campo se adherió durante muchos años y sigue nutriéndose de todas esas metodologías que hemos exportado de otros campos, pero también se están creando también campos, bueno, el teatro es muy multidisciplinar, o sea, agregando esas metodologías, pero creando también propias de los estudios teatrales. Y lo de aunarlo es un poco lo que he dicho antes, o sea, ser muy consciente de los medios que tienes, apostar con los medios que tienes, intentar arañar de todas partes para que sean cuanto mejor, pues mejor. Pero luego poner a trabajar esta cosa que se activa muchas veces cuando no tienes los medios, porque yo qué sé, yo quería una marioneta de Ilka Somber, como la que usa Ilka Somber, de goma espuma, que me hicieran no sé qué, no lo encuentras, decir, ¿cómo puedo hacer lo mismo con solo un pañuelo bien iluminado? Y luego rodearte de un equipo que tu potencia escénica, si en tu caso es la dirección, es decir, entender que lo bonito de esta profesión es que no la haces solo y que cuando necesitas una idea creativa, pues rodearte de buenos creativos en cada una de las áreas, aprende absolutamente y mira de qué manera lo que tú sueñas, ellos te lo pueden trasladar, porque seguramente puedan tener una opción A, una opción B y una opción C. Y si sueñas con la A, apuéstalo todo a esa A y a lo mejor lo quitas de otra área. Y si no, pues a lo mejor eso, son los malabares de cómo hacer con lo que tengas lo mejor. Sí, la última. Hola Carolina. Hola. Es que me he quedado con lo que has contado antes de, bueno, no tengo los medios, pues me pongo delante del CDN, monto una peluquería, hago el show tal. Y no sé, o sea, ¿te has dado alguna vez en la situación de, vale, me he pasado de anarquista, ¿no? La he liado que te cagas. ¿Cómo salgo de aquí sin mancharme profesionalmente, ¿no? Porque digo, vale, o sea, te arriesgas, pero luego, pues sí. Mira, yo fíjate que en eso creo que los sincericidios profesionales, o que a veces digo, madre mía, menos mal que me he contenido y no he escrito un post en Facebook. O sea, creo que hay que tener más cuidado con eso, ¿no? Que hoy en día puedes de repente hacerte un sincericidio profesional muy chungo. Pues bueno, lo que digo es que al final, en el fondo, nunca pasa nada. Yo cuando en la peluquería estábamos en la Puerta de Toledo y enfrente había una cafetería llena de policías. Y un día yo con todo mi... dije... O sea, lo peor es que al final... Mira, yo trabajo en la cárcel, haciendo teatro con presos en la cárcel. Y tienen un lema que dice, nunca pasa nada y si pasa lo saludas. Entonces, es verdad que hay algo que yo cuando vine de Argentina digo, tenemos esta cosa, y es muy española, como de obediencia, de que te van a regañar con un palito, de que te pones de cara a tal, y incluso como actores nos pasa que yo cuando a veces doy un seminario, no sé qué, que de repente, y esto se puede, digo, yo he dado 3 directrices, todo lo que he dicho, que no he dicho nada, lo puedes hacer, ¿sabes? Porque luego la gente, y esto también se puede, como muy obedientes, y no digo que no haya que ser obediente en las reglas que te ponen, pero en lo que no te ponen, hazlo todo. Y yo te digo, el miedo aquí, yo decía, bueno, si viene la policía, pues bueno, han venido a comprar rulos, yo qué sé. Y hubo un día y dije, nos faltaron sillas y con
8 policías ahí tomando. Llegué y me llevé, le pregunté a la de la terraza que si me podía llevar 5 sillas que necesitaba para allá. Y yo dije, lo vieron tan natural que yo digo, encima me van a decir, estás... Y yo, para la peluquería, que estamos ahí, los policías así, tomándose su Coca-Cola. Entonces, que en el fondo nunca pasa nada tan grave. Es decir, cuando pasan las cosas graves es que se te muera alguien, que alguien se ponga enfermo. Pero en el otro tampoco es tan grave. Y es mejor esto de pedir perdón que pedir permiso. Porque si pides para todo... Bueno, esto sí está... Pero que hay cosas para las que no hay que pedir permiso. Porque si yo cojo y le digo, Alfredo Sanzol, mira, he pensado que me voy a poner aquí fuera, no. Pero si yo me pongo, a lo mejor pasa y se queda mirando un rato, ¿sabes? Es como lo de... escribirle a Almodóvar, a Agustín Almodóvar, que yo le he escrito 25 veces invitándole a la obra de teatro y luego, por fin he hecho, nunca jamás me ha contestado, pero nunca sabes. O sea, hay que dar el coñazo mucho, hay que dar el coñazo, hay que dar el coñazo mucho y luego también a la vez medir el nivel de stalker, ¿sabes? Como que hay un punto de bueno, yo doy el coñazo, voy con gota malaya aquí y ya saber cuándo hay que retirarse, eso también es una habilidad, es decir, tal. Es como si invitas 8 veces a alguien a que venga a tu función y que no quiere verla, o sea, asúmelo, porque cuando viene Angélica Lidl todos nos matamos por conseguir la entrada, entonces si no te quieren, ¿sabes? Das el coñazo y llega un momento en que dices, vale, hasta aquí, pero yo animo a creatividad, a hacer cosas que no están. Pues... Simplemente una observación acerca de que evidentemente el espíritu de estas jornadas quisiera ser todo lo optimista que se pueda, pero también quisiera ser concreto y específico acerca del mercado laboral que os vais a encontrar cuando salgáis de aquí. Quiero decir que ojalá pudiera deciros que todo es maravilloso, que no va a faltar trabajo nunca y que las subvenciones van a llegar a chorros, pero eso no es real. Entonces cuando salgáis de aquí os vais a encontrar un panorama ilusionante, apasionante, pero muy complicado. Y para eso están las jornadas. Además es algo que habéis pedido, y lo pidió por parte del colectivo del alumnado, que hubiera una conexión más cercana entre la profesión y la escuela y el mundo académico. Y eso es lo que procuro en estas jornadas, intentar crear ese puente para que entendáis un poco cuál es el panorama laboral que os vais a encontrar con sus ventajas y con sus dificultades, que también son muchas. ¿Vale? Muchas gracias.